Hola, soy Lucia, tengo 42 años y hoy quiero contarles mi historia. Hace unos meses me encontraba en mi casa, un poco aburrida y con mi marido fuera de la ciudad por trabajo. La soledad empezó a jugar con mi mente y, sin darme cuenta, empecé a sentir una atracción incontrolable por nuestro vecino Manuel. Era un hombre atractivo, de mirada seductora y labios carnosos. En los últimos meses, habíamos entablado una relación amistosa y nos cruzábamos a menudo en el edificio. Una noche, cuando me quedé sola, el deseo se apoderó de mí y me atreví a llamarlo. Fingí que necesitaba ayuda con un problema en mi apartamento. Aunque sabía que estaba siendo desleal a mi marido, en ese momento no pude contenerme. Manuel llegó rápidamente y al abrir la puerta, su sonrisa pícara dejó claro que también había sentido esa atracción entre nosotros y no me tomó mucho tiempo seducirlo. Nos miramos a los ojos y el deseo era palpable. Nos besamos con una pasión desenfrenada, como si todo desapareciera a nuestro alrededor. Esa noche, en mi propia casa, entregué mi cuerpo y alma a Manuel, experimentando sensaciones que creía reservadas únicamente a las fantasías más secretas. A partir de ese momento, nuestra aventura clandestina se convirtió en una rutina peligrosa. En cada encuentro, explorábamos nuevos rincones de placer y nos hundíamos más y más en el engaño. Nuestros encuentros eran como un juego prohibido, que alimentaba nuestros deseos y nos consumía por dentro. Los momentos que compartíamos se volvieron adictivos, aunque siempre cargados de culpa. Un día me llegó una llamada inesperada. Era mi esposo, anunciándome que había adelantado su regreso y que había llegado. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que Manuel estaba todavía en mi departamento. Me sentí atrapada. Sabía que no había escapatoria. Traté de mantener la calma, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad buscando una solución. Le pedí a Manuel que se escondiera en el dormitorio y esperara a que mi esposo se fuera. La tensión en el aire se percibía, mientras yo intentaba actuar con naturalidad. Mi esposo entró por la puerta, aparentemente feliz de estar en casa. Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante, supe que algo andaba mal. Tal vez fue la manera en que mis ojos esquivaban los suyos, o el ligero temblor en mi voz cuando lo saludé. Lo cierto es que no podía ocultar mi culpa, y comenzaron los reproches. Mi esposo me preguntó dónde había estado, que no contestaba, y por qué parecía tan nerviosa. Traté de dar explicaciones vagas y evasivas, pero él no era un tonto. Sabía que algo estaba pasando y exigía la verdad. En medio de nuestra discusión acalorada, Manuel, que aún se encontraba escondido, decidió salir. Su presencia fue como una bomba explotando en la habitación. Las miradas de incredulidad y traición llenaron el espacio, mientras mi esposo se enfrentaba cara a cara con el hombre con el que lo había engañado. Los gritos y las acusaciones llenaron la habitación, rompiendo la tranquilidad que había. Mi esposo se sentía furioso, herido y humillado. Manuel, por su parte, intentó disculparse y explicar su parte en todo esto, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La ira de mi esposo era incontrolable. No paraba de intentar de golpearlo. Manuel, viendo la situación insoportable, decidió abandonar la escena rápidamente y salió corriendo por la puerta, y me quedé sola con mi esposo. La pelea continuó durante horas, llena de lágrimas y palabras hirientes. La confianza que alguna vez existió entre nosotros había sido destrozada. Se sentía traicionado y no sabía si podía perdonarme. Mi esposo me miraba con ojos llenos de decepción y rabia, mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Pero cada intento de justificación parecía solo empeorar las cosas. Los reproches se acumulaban. Las palabras eran ofensivas y airadas. Mi esposo sacó a relucir todas nuestras promesas de fidelidad y compromiso, recordándome que habíamos construido una vida juntos, confiando el uno en el otro. Las lágrimas brotaban de mis ojos, mezclándose con la sensación de arrepentimiento que se apoderaba de mí. Sabía que había cometido un terrible error, pero ¿cómo iba a explicárselo a mi marido? Él buscaba respuestas. Quería entender cómo había llegado a esto, pero yo luchaba por encontrar una explicación coherente. Me atormentaba la culpa, y odiaba a mí misma por lastimar al hombre que amaba. Intenté disculparme una y otra vez, pero mis palabras sonaban vacías y sin sentido. La discusión se volvió más aguda. Los reproches se mezclaban con el deseo de hacerle entender mi arrepentimiento. Sin embargo, cada intento de reconciliación parecía alejarnos aún más. La confianza había sido destrozada y no había vuelta atrás. La tensión en la habitación se volvía insoportable.
La mirada de mi marido se endureció y su rostro reflejó una mezcla de tristeza y rabia. A medida que la discusión continuaba, la realidad de lo ocurrido se hacía más evidente. Mis lágrimas no eran suficientes para borrar el daño causado. De repente, en un momento de silencio, mi esposo se levantó bruscamente de su asiento. Su expresión dejaba claro que había tomado una decisión, y sin decir una palabra, comenzó a empacar sus cosas en una maleta. Cada movimiento era preciso y lleno de determinación. Intenté detenerlo, agarrándole el brazo con desesperación. Le supliqué que reconsiderara, que buscáramos una forma de repararlo, pero su mirada fría y distante me mostró que ya no había vuelta atrás. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, mientras veía cómo se llevaba parte de su vida y de nuestro matrimonio. Cuando terminó de empacar, mi esposo se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. Sentí cómo mi corazón se partía. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación, dejándome sumida en un profundo vacío. Me quedé allí, en medio de un apartamento lleno de recuerdos. Las lágrimas fluían sin control. Había perdido al hombre que amaba por mis propias acciones egoístas e irresponsables. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Me enfrenté a la realidad de mi infidelidad y a las consecuencias que había provocado. Volví a reencontrar a mi marido solo para firmar los papeles de divorcio, y nunca me perdonó de haberlo traicionado. La soledad se volvió mi compañera y el arrepentimiento era terrible, pero, a pesar del dolor y la angustia, decidí que tenía que enfrentar mis errores. Así termina mi historia de infidelidad con el fin de un matrimonio y una esposa abandonada, pero la vida sigue, y ahora tengo que afrontar las consecuencias. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias apasionantes, te invito a suscribirte al canal. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo video. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo video.